Hola a todos. Bueno, primero que nada, la alegría inmensa de estar aquí y de poder compartir una vez más esta reflexión. Para mí, esto tiene un momento especial porque en el 93 tuve una experiencia que marcó mi vida, tanto que fue un antes y un después definitivo. A partir de ese momento, realmente comenzó un proceso donde decidí trabajar en pro del desarrollo de la conciencia de las personas, y ahora, a 20 años de aquella fecha, siento que la misión se va cumpliendo y se va expandiendo. El comentario más simpático es que esta conferencia nació en un restaurante, comiendo con mis hijos, ya hace algunos años atrás. Esperando que llegue la comida, mi hijo me pregunta: «Papá, ¿qué es el ego?». Me dije, bueno, ¿cómo le explico a mi hijo qué es el ego? ¿Y qué tiene que ver el ego con la conciencia? Entonces en una servilleta de papel empecé a dibujar para tratar de explicarle qué era el ego, la personalidad, la conciencia, y justamente ahí salió lo que les voy a compartir ahora. Así empecé a desarrollar más a fondo, hasta que terminó teniendo la forma que ahora les voy a presentar. Las cosas son así. En la vida nosotros somos como autos. La vida de la persona es como un auto. El tema se centra en cuál es el piloto. ¿Quién conduce nuestra vida o quién conduce el auto entonces? En definitiva, el ser humano tiene que elegir quién conduce el auto, y en este auto siempre están la conciencia y el ego. Entonces a partir de ahí puede haber dos alternativas: que la vida o el auto la conduzca el ego. Y cuando eso pasa, el copiloto es la conciencia. La segunda alternativa es que el que conduzca el auto sea la conciencia y el copiloto es el ego. Te voy a contar cómo es cuando la persona decide que su vida sea conducida por el ego, y qué sucede cuando la persona decide que el conductor de su vida sea la conciencia. Cuando el auto, que es la vida nuestra, está conducida por el ego, lo primero que ocurre es que al ego le molesta el copiloto que tiene al lado y le encantaría que se baje del auto. El ego quiere hacer las cosas a su manera, no escucha la voz de la conciencia. El ego, cuando conduce el auto, lo único que le interesa es hacer lo que quiere y lo que le conviene, por lo tanto hace lo que quiere yendo de aquí para allá. Si algo se le presenta delante y le molesta, le pasa por encima, porque lo único que privilegia al ego es su beneficio, es su interés. Entonces, la persona que maneja su vida del ego siempre está pensando en su propio beneficio y en su interés. Cualquiera o cualquier situación que se le ponga delante lo va a tratar de pasar por encima. De hecho, cuando va el ego conduciendo el auto, cualquier persona que quiera subirse al auto al ego no le gusta, le encanta hacer lo que quiere solo. Por lo tanto, al auto del ego no sube mucha gente más que él. En esta actitud, el combustible del ego es el miedo. El ego, siempre buscando su propia inseguridad, va a tener miedo de que alguien le quite lo que tiene, y la persona que vive la vida conduciendo seres del ego siempre tiene miedo a perder. Por eso está siempre a la defensiva, y por eso siempre tiene que ver cómo ganar o llegar primero. Esa es la actitud fundamental de la persona que tiene al ego como conductor. Normalmente es una mente que la utiliza para dominar cualquier situación. Cuando la persona conduce la vida desde su ego, su mente domina todo. Controla y domina todas las cosas. La persona que gobierna su vida desde el ego con esas consideraciones termina siendo un egoísta. Bueno, veamos la otra versión. Veamos la versión de la persona que gobierna la vida desde la conciencia. En primer lugar, cuando la vida de la persona o el auto es conducido por la conciencia, el ego siempre está de copiloto y la conciencia sí escucha al ego. Porque como el ego hace lo que le conviene y siempre está previniendo peligros, la conciencia escucha al ego para las cosas fundadas, para los peligros posibles, y como ni uno ni el otro pueden salir del auto a la conciencia, no le molesta el ego teniéndolo de copiloto.
Por supuesto, el ego quiere subirse al lugar de piloto y trataría de sacarlo, pero cuando la persona decide conducirse desde la conciencia y coloca al ego como copiloto, insisto, lo escucha, está ahí y le sirve a los fines de conducir su vida. Cuando es la conciencia la que conduce la vida de la persona o del auto, esta persona normalmente no se maneja con la razón, se maneja con el corazón, y en todo caso la mente aquí es servidora del corazón. Por lo tanto, la persona que maneja desde la conciencia no piensa en singular, piensa en plural, y a ese conductor le encanta la conciencia. Le encanta subir al auto todo lo que pueda. Entonces, cuando uno conduce la vida desde la conciencia y piensa el plural, siempre su auto está lleno de personas. Cuando conduce la conciencia, si algo se le pone adelante, no trata de dañar a nadie, trata de esquivar lo que sea. Porque cuida a los que puedan aparecer. Además de la persona que maneja la vida desde la conciencia, el combustible es el amor. Entonces, la persona no solamente piensa en plural, sino que no vive haciendo lo que le conviene. Trata de hacer siempre lo mejor, y cuando el auto es manejado por la conciencia o la vida de la persona es manejada por la conciencia, insisto, la persona siempre trata de hacer lo mejor, aunque a veces no le convenga, sabiendo que lo mejor es más importante. Siguiendo entonces ahora, para entenderlo, la pregunta es: si una persona vive desde la conciencia o desde el ego. Podemos describir un poco más a fondo qué serían las cualidades o cómo sería la vida de la persona cuando uno decide vivir de una forma o la otra.